Bien, hoy día entramos a la lección número 64. 64. Vamos a estudiar el libro de Mateos capítulo 25. Jesús sigue en el Monte de Olivos. Yo pensé que las tres preguntas habían terminado en el capítulo 24 de la lección 63, pero no. Sigue en el 64, en el capítulo 25. Jesús le explicó, pero ahora se va a hablar también por parábolas a sus discípulos. ¿Ya? Aquí aparece la parábola de las 10 vírgenes y aparecen los talentos y el día del juicio. Pero me dice que esto solamente aparece en el libro de Mateo. La parábola de las 10 vírgenes solamente en el libro de Mateos, Marcos, Lucas, Juan no aparece. ¿Ya? Oramos al Señor. Mateos capítulo 25, lección número 64. Padre, te bendecimos, te honramos por los momentos que tú nos das. Queremos estudiar de tu palabra. Ministranos a través de ella, Señor. Haznos cada día entenderla y comprenderla y pueda ser como miel, Señor, a nuestra alma. Bendícenos y encántanos con tu palabra, te lo pedimos a través de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 25. Voy a acordarle las preguntas que hacían en el 24. Le preguntaron los discípulos en el capítulo 24, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús en el 25 todavía está con sus discípulos en el monte de los olivos y le está ahora dando unas parábolas. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, ¿qué cosa eran? Prudentes, y 5 insensatas. La insensata, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Ya? A ver, la insensata no, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, ya la pura lamparita. No llevaron de reserva la vasija. ¿Para qué? Para echarle más a la lámpara. ¿Ya? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Ya? Entonces, aquí habla de también el buen Señor nos te da una lección, prudencia. ¿Ah? Si vas a esperar, no, ya vamos con la lámpara. Algunas quizás tenían harto o poco su lámpara, pero tenían que ir a ver al esposo, ¿no es cierto? Así el llamado es ir a encontrarse con el esposo. Pero las prudentes dijeron, si se demora, vamos a echarle aceite a estas vasijas. ¿Ah? Si se nos acaba en la lámpara, le echamos de nuevo a la lámpara y así no va a durar más. ¿Ah? Vamos a tener más tiempo de luz en la lámpara. Prudencia, prudencia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Ya? ¿Qué pasó con las 10? Las 10 se durmieron. No es que las prudentes quedan despiertas, no, las 10 se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10, y arreglaron sus lámparas. Y la insensata dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sí? Aquí todavía habla de prudencia.
Dos cosas, bueno, aquí yo saco lecciones bien claras en este sentido. Prudencia, saber pensar, saber ser bien las cosas, no llegar no llegar y actuar, no. Bien sabiamente. Pescaron, llevaron su lámpara y una jarrita, una vasija, le echaron y llevaron para sí. Pero ahora de compartir, hablamos de compartir. Oye, ¿sabes que no tenemos ¿Por qué no nos convidan? Pero también pensaron ella, sí, pero si les convidamos a ustedes capaz que tampoco lleguen allá y nosotros tampoco alcancemos a llegar. Entonces a ustedes les conviene para que si nosotros lleguemos y no tengamos, porque tenemos aparte de nuestro aceite, vayan a comprar aceite. ¿Ah? Y eso también habla de distribución sabiamente. ¿Ah? A algunos les gusta compartir, pero a veces tampoco ven que también pueden escasear. Entonces habla de una actitud sabia. Más la prudente respondió diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotros mismos. Pero mientras, ahí fueron, ¿ah? Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Parábola para quién esto, le está enseñando a quiénes, a sus discípulos. ¿Ya? La ayuda de la dinámica del reino de la plenitud dice, únicamente el Padre sabe cuándo regresará a Cristo. Este es un versículo para recordar siempre que se considera la segunda venida. A lo largo de la historia, algunos creyentes han tratado equivocadamente de determinar cuándo el Señor volverá. Y colocan fecha, ¿no es cierto? Y la ignorancia de estos intentos necios a menudo le ha llevado a señalar con una actitud presuntuosa el tiempo de la venida de Jesús. ¿Ya? Pero no lo han hecho bien. Seguimos la otra parábola. Y también la ayuda me marca, dice, Jesús nos enseña a estar preparados para su regreso. Él compara la segunda venida con una alegre procesión de bodas en la que aquellos que no se han preparado no pueden participar. No pueden entrar. Son echados fuera. Acá me marca que la parábola de las vírgenes solamente se encuentra en el libro de Mateo. ¿Ya? Jesús la enseñó pocos días antes de la crucifixión. La parábola de las vírgenes, Jesús la enseñó pocos días antes de la crucifixión. Había hablado recientemente del tiempo de la venida del reino, y aquí utilizó 3 parábolas para enseñar la importancia de prepararse para ello. ¿Ya? Bien claro. Vamos a ir a la parábola de los talentos. 14. Capítulo 25 de Mateo, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Estamos bien ahí. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, que conocía que tú eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, habla de siervo inútil, no precavido, inútil, echarle en las tinieblas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Wow. Vamos a ver qué me da de ayuda con respecto a estos de los talentos, parábolas de los talentos. Me dice, vigilantes no quiere decir indolentes, del versículo 14 al 30. Vigilante no quiere decir indolente, sino desempeñar fielmente nuestra responsabilidad. ¿Ya? Dios nos da a nosotros y nos bendice, pero nosotros tenemos responsabilidad y debemos desempeñar fielmente nuestra responsabilidad. El uso prudente de los dones y habilidades confiados a nosotros nos trae mayores oportunidades. Nosotros siempre hablamos en este sentido de nuestros dones, de lo que el Señor nos ha dado, pero también podemos hablar de las bendiciones. Si el Señor te bendice a ti en áreas, te está también diciendo, produce más. ¿Ya? Produce más. Porque quizás Dios no va a pedir cuenta. No va a pedir cuenta de aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Y de aquellas bendiciones que quizás Dios nos ha dado, y si la hemos mal usado, wow. Ahí vienen los problemas. Es decir, a veces actuamos tontamente, neciamente, y vemos eso, no, los talentos. Los talentos supuestamente eran como monedas, ¿ya? Monedas, y de esa manera ellos tenían que producir más. No estamos hablando nosotros no hablamos de talentos, de que él sabe hacer esta cosa, tiene un talento aquí. No es eso. Era de producir, de producir. En este sentido estaba hablando de producir y ser fiel con lo que Dios te está dando. Y si Dios te está dando, sé fiel bendiciendo a Dios, pero que esa bendición no quede ahí estancada o que se pierda, sino que siga produciendo. ¿Ya? Si nosotros hablamos de la parte económica, muchas veces, hermano, a veces pasan llorando, Señor, no tengo nada, pero sí puedes tener mucho. Yo he escuchado hermanos que han dicho, Señor, es que estoy aquí con esta terrible, tengo esta pensión, pero tienen 2 o 3 sitios. Y uno dice, ¿qué pasa? Es decir, está haciendo una mala distribución. Podemos ver muchas cosas. Hay gente que tiene mala distribución y llora penurias.
Hay gente que, oye, nosotros conocíamos un caballero que se vestía con bolsa de nylon y toda la cuestión, pero sabíamos que tenía cualquier plata. Es raro en ese sentido. Hay gente que murió como pobre, pero tenía cualquier dinero. Es decir, una cosa es ser apretado, una cosa es juntar y otra cosa no saber distribuir lo que el Señor nos da. Como iglesia, el Señor nos da, el Señor nos provee, pero tenemos de saber distribuir. Y de una o de otra manera podemos distribuir y hacer que la bendición siga creciendo. Pero así como sigue creciendo, también bendecir al Señor, ¿ya? Ser fiel en ese sentido. Entonces, debemos ser fiel a nuestras responsabilidades. El uso prudente de los dones y habilidades confiados a nosotros nos trae mayores oportunidades. En tanto, el desaprovecharlos no solo hace que las perdamos, sino también que seamos privados de lo que ya tenemos. Yo estaba hablando de la parte económica. Sé también de hermanos que tienen dones, pero tampoco los trabajan. Sé de hombres que Dios puede usarlos grandemente, pero no quieren tomar una responsabilidad. Entonces, si hablamos en el área espiritual, sí hay fallas. Y si hablamos en nuestra área de administración, también hay fallas. A veces perdemos, ¿por qué? Porque no sabemos ver o proyectarnos bien. Es tan increíble de este hombre que guardó uno de los talentos que le pasaron en el último, que fue y lo escondió, pero mire, y si lo hubiese pasado a los banqueros, hubiese sacado interés. Le está hablando de que aún eso poquito podía haber tenido ganancias. Habla de ganancias. A veces debemos de pensar qué estamos haciendo mal, o qué es lo que Dios nos da, o qué oportunidad Dios nos está abriendo, para que nos abre oportunidades. Pensemos en el área, tanto en el punto de vista espiritual, pero también pensemos en el área de saber administrar bien nuestras economías. Así que esto también nos da una lección para nosotros. Y tenemos que ser inteligentes, responsables y fiel a lo que el Señor nos da. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya, gracias. Voy a la otra ayuda. Me dice, la parábola de los talentos tiene relación con la anterior de las vírgenes, ¿ya? Porque ilustra cómo prepararse para su venida. Sí, también. El Señor va a pedir cuenta. En la otra venía de esposos, sí, pero aquí va a ver con una rendición de cuenta cuando viene el dueño, ¿no es cierto? Porque ilustra cómo prepararse para su venida. Un talento podría ser de oro, de plata o de cobre. Se medía y se valoraba según el tipo de metal y su peso. El talento romano atiaco equivalía a unos 6.000 denarios, ¿ya? Una cantidad que un obrero ganaría trabajando 20 años. 20 años. También se esperaba que cada persona utilizase lo recibido según sus propias capacidades. A alguno le dio más, hasta a otro le dio menos, ¿no es cierto? El que recibió 5, el que recibió 2, lo hicieron ir y recibieron la misma recompensa. El que 5, 5. El que 2. Más la persona que recibió 1 ni siquiera intentó cumplir con las responsabilidades que su Señor le dio. Le arrebató su talento, no recibió premio y la relación entre él y su Señor se destruyó. A veces también vemos que esto puede pasar hasta que venga el Señor, ahí el Señor nos va a pedir cuenta de nuestros talentos. No. Quizás a veces nos pasan la revisión cuando estamos aquí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Para qué el Señor cuando estemos allá nos van a decir, tuviste siervo fiel, denle 5 más? Allá arriba ya no sirven los talentos. Los talentos acá nos sirven. ¿No es cierto? En la Nueva Jerusalén ya no sirven esos talentos. La producción va a ser aquí donde nosotros vamos
multiplicando lo que el Señor nos va dando. Multiplícalo, multiplícalo. Multiplica, hermano, tu talento. No sé fiel para que el Señor te lo multiplique en el reino de los cielos. No, no, no. La multiplicación es aquí. Es aquí, no es allá en el reino de los cielos. No, obra, sé fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué significa esto? Sé fiel, aguanta ahí. Mantente a la línea, sabio en distribuir, sabio en trabajar, fiel en trabajar a Dios, y Dios te va a bendecir. Y cuando Dios te bendiga, en eso que Dios te da, trabaja, esfuérzate para que Dios te siga bendiciendo y te mande y te dé muchas más bendiciones. ¡Wow! Multiplícalo, hermano, multiplica. Y aquí viene de la capacidad de nuestra multiplicación. Si multiplicamos por 1, es muy fácil multiplicar por 1. Pero si multiplicamos por 9, por 12, ¿ah? 12 por 1 no es como 1 por 1. 12 por 1 es 12. A 1 por 1 es diferencia. Entonces, ahí donde nosotros debemos de aprender a trabajar para con Dios. Multipliquemos nuestro talento aquí. Y mientras más multipliquemos y apasionados y amando al Señor, Dios va a bendecir nuestra vida y vamos a estar. Cuando nos juntemos, nos encontremos con el Señor va a ver nuestro trabajo, nuestra lealtad, nuestra responsabilidad. ¿Ah? Y el Señor nos va a permitir ¿a qué? A gozar con Él. Bien, yo me entusiasmé con esta palabra que me gustó. Ya. Otra parábola. El 31. El Hijo del Hombre juzgará a las naciones. Para ir terminando, dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga, habla todo en relación a su venida, cuando el Hijo del Hombre venga, uno hablaba de estar preparados con aceite, y ahora está hablando cuando venga el Señor, estar preparados como nuestra distribución, ¿ya? Es decir, son mensajes directamente a nuestra preparación para la venida del Señor, son muy directos. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y las pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí viene ¿por qué? El por qué. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y vinimos. Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué interesante. ¿Se da cuenta que no es solamente estar en la iglesia? No es solamente venir a la iglesia. No es solamente cantar. ¿Ah? No es solamente a veces predicar o coordinar. No. Todavía no habla de su venida y no habla de encontrarnos con Él y de la separación. Pero ¿por qué van a ser separados? Porque en este grupo de ovejas
Hay personas que hay fruto de arrepentimiento, hay fruto de amor, está el fruto del Espíritu, hay misericordia en ellos. Y tan grande la misericordia porque tuve hambre, ¿ah? Me diste de comer. Tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, me visitaste en la cárcel, estuve hambriento, sediento. ¿Cuándo hicimos esto, Señor? ¿Cuándo te lo hicimos a ti? Cuando ustedes lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y cuando Cristo habla a mis hermanos más pequeños, es curioso marcar a mis hermanos más pequeños, aquellos que están en la cárcel. Supuestamente caen porque en algo cayeron. Y quizás no hay una buena conducta, no hay algo como que decir un buen ejemplo como cristiano, ¿no es cierto? No está eso. Pero Jesús dice que aún visitándole en la cárcel, a Él se lo hacemos. La visitación, el ayudar, el sostener, son cosas que Jesús está viendo y tomando en cuenta. Más que venía a la reunión. Más que venía a la reunión. Cuando nosotros apoyamos al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está desnudo, al hambriento, al forastero, el Señor nos bendice. ¿De cuándo que a veces nos damos abrigo, alimento al que está en necesidad? Al que está en necesidad. Ahí está el problema y la dificultad. Hoy día aparece mucha gente a veces pidiendo. ¡Aló! 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 Oiga, me da este porque... Y, oiga, hay gente muy chamullante. Nosotros vivíamos en San Bernardo y siempre pasaban de cabeza. Una vez dije, no, ya pasaron. ¿Qué pasó? Dijo. No, ya pasaron, así como 4 han pasado aquí. ¿Cómo tanto? Dijo, ¿qué está pasando? Ay, se fue enojado porque habían pasado harto. Y nos contaba una abuelita que los que pasaban pidiendo por las casas iban a venderle las cosas baratas a ella. Oh, hijo, me van a vender las cosas bien baratas. ¿Quién? Dije, esa gente que sale a pedir por las casas, después me las venden y después se las fuman. Yo dije, oh, tremendo negocio. Cuenteando a la gente. Hay gente sí que es cuentera, hay gente sí que mala, engañadora, perversa, porque es una perversión. Pero sí hay gente que tiene necesidad. El Señor les sea... Ay, yo estaba despidiéndome. El Señor sea bendiciendo a los que bendicen su obra. Y el Dios aquí toma todo en cuenta en este sentido. ¡Wow! Esto dirán a los de la izquierda, ¿ya? Esto es a los de la derecha. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No es solamente por venir a la iglesia. La ayuda acá me marca, dice, dinámica del reino. Todas nuestras ofrendas deben estar dirigidas a Dios, como la fuente de donde viene todo. Siempre que damos o plantamos nuestra semilla de fe, lo estamos haciendo para Jesús. La persona que
que alimentamos viene a ser como Jesús para nosotros. La persona que visitamos en la cárcel o en su cama de enfermo viene a ser como Jesús para nosotros. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Señor? Le conocemos al hacer su obra y al dedicarla a Él. Le conocemos cuando extendemos nuestros brazos alrededor de aquellos que están desesperados o solitarios. Jesús dijo que cuando hacemos esto lo estamos abrazando a Él y a Jesucristo, nuestro Salvador bendito. Si bien es cierto que nuestro ofrendar ha de tomar formas muy reales y tangibles, al hacer llegar nuestras ayudas a la gente, al dar a través de individuos e iglesia y ministerio, al fin de responder las grandes necesidades del mundo, el punto focal de nuestra fe debe ser Jesús y solamente Jesús. Nuestro Dios, nuestra fortaleza, el objeto de nuestra adoración y de nuestro amor. Él y nadie más que Él es digno de nuestras vidas. Y únicamente Él es quien puede suplir nuestras necesidades. Cuando estudiamos a Jesús y hemos visto, Él fue a cada necesitado. Y aunque quizás estaba agotado, venía de un viaje y aún estaba la gente, Él atendía a la gente. Y los veía hambrientos y decía, denle de comer. Denle de comer. Y cada clamor y cada necesidad Él atendía. Y aunque vinieran los niños, dejadlo. Es decir, nunca corrió a alguien. Iba a las necesidades. Y quizás esa es nuestra enseñanza, lo maravilloso de Jesús que nos marca. Y sabes que es tan placentero, a mí me gusta mucho poder ir a visitar, me encanta. Y cuando puedo estar visitando hermanos que, oiga, se gozan cuando son visitados. Hay hermanos que quizás no vienen nunca a la iglesia, pero estar visitándolos, estar atentos, estar ahí al lado de ellos, para ellos es algo maravilloso. Claro, uno puede decir, pero ay, ¿por qué no viene? No importa. Si puede o no puede, no importa, pero el hecho de estar visitándole es visitar a Jesús. Y ellos sí sienten de la gracia, sienten de la bendición de Dios. Y yo, quedo como más feliz porque he entendido que el hecho de ir a visitarlo, ellos se sienten, y yo le digo para usted, para Jesús, usted es muy importante. El hecho de venir a visitarlo, quizás yo puedo estar cansado, quizás yo no quería, pero Jesús para usted es muy importante. ¿Por qué? Porque no me deja tranquilo, tengo que venir a verlo. No me deja tranquilo, y me dice, tiene que ir, aquí está, golpeando, y ya, Señor, ya voy a ir. Hace tiempo, no haga esto, ya, anda, ya, Señor, ya voy a ir, Señor, y voy. Y cuando llego a aquel lugar me doy cuenta que sí era necesario. Es necesario visitar, es necesario apoyar, es necesario a veces una palabra, solamente una palabra. Y a veces ni una palabra, solamente con la presencia de ir y que sentir el Espíritu Santo en ese lugar que está y que usted ora y que se mueve de una manera especial, es maravilloso. ¿Qué lección nos ha dejado capítulo 25, capítulo 24 de 3 preguntas que se han venido disipando en 2 capítulos? El Señor le bendiga, gracias por estudiar. Siga en este estudio estudiando la palabra del Señor. Gracias.